Ya, Claudia, podemos comenzar. Padre Celestial, estamos aquí reunidas, todas las damas de a una voz, al igual que las intercesoras. Venimos ante ti, Padre Celestial, como venimos hace varias semanas estudiando los mandamientos. Hoy corresponde el séptimo mandamiento. Señor, te pido que seas tú, a través de María Isabel, Señor, guiando sus palabras, su enseñanza y lo que tú quieres que aprendamos en esta noche todas, Padre. Que sea tu Espíritu Santo derramando tu sabiduría a través de nuestra hermana, Señor. Y ayúdanos a entender y a aprender lo que tú quieres que aprendamos en esta noche. Te pido que nos bendigas y que sea tu luz derramada sobre nosotros en esta noche a través de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. María Isabel, buenas noches. Adelante, hermanita. Buenas noches, amadas. Shalom para todas, bendiciones a todas las que están conectadas, no las estoy viendo en este momento. Bueno, el mandamiento que a mí me tocó es el octavo mandamiento de la ley de Dios, de Yahweh, de Jehová, o de Adonai, como le quieran decir, a nuestro Padre eterno, a nuestro Creador. El mandamiento es no robar, no robarás. Eh, Pareciera ser como, quizás podría pensarse que es uno de los mandamientos más, o a lo mejor, por decirlo de alguna manera, una palabra coloquial sencillo, o algo más simple, o un mandamiento, algo cortito, no robarás, no hay que robar, porque si robamos transgredimos la ley del Eterno, y implica hartas cosas en realidad, hay harto material. Aquí decimos en Chile, hay harta tela que cortar, pero este y como todos los mandamientos, me imagino yo, o sea, uno trata de tomar eh, como ciertos puntos, lo más importante, hay que sintetizar, porque en realidad es bastante extenso y encontré harta información, harto material, pero bueno, ahí tratamos de que quedara lo que es más, puntos que podrían ser más importantes. Cosas que, digamos, se las sabemos, las recordamos y hay cositas a veces que pasamos por alto, las aprendemos porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo que a veces nos sorprendemos y decimos, estaba transgrediendo el mandamiento y de verdad que es así. Vamos a entrar en materia, amadas. No robes. Debemos preguntarnos ¿por qué yo debería cumplir mandamientos primeramente? No sé si alguna de ustedes alguna vez se ha preguntado por qué tengo que cumplir mandamientos. ¿Se han hecho esa pregunta? No, ¿para qué? Porque sabemos, decimos, porque tengo que ser obediente, porque sabemos que tenemos que cumplir mandamientos e instrucciones, eh, porque lo que nos dice la palabra de Deuteronomio 28, si somos obedientes, bendiciones, si somos desobedientes, las maldiciones del Eterno, porque, etcétera, etcétera. Pero más allá que eso, más allá de eso, eh, de hacernos esa pregunta de ¿para qué? Sino ¿por qué? ¿Por qué? No sé si alguna vez han hecho esa pregunta. ¿Por qué? Decimos, o sea, que es como pareciera como algo obvio, lógico, pero ¿por qué tengo que ¿por qué? ¿Por qué tenemos que cumplir los mandamientos? Estamos hablando de, bueno, principalmente de las 10 palabras. Eh, Comienza cuando se entregaron los mandamientos, el mismo Padre, el Eterno, dice, yo soy tu Elohim, yo soy tu Elohim, tu creador, ¿cierto? El que nos sacó de la tierra de Misraim, de Egipto, nuestro creador, nuestro hacedor. Entonces,
Él es el hacedor, nosotros somos la hechura. Pareciera sencillo, pero no es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque Él es el que nos diseñó, Él es nuestro hacedor, nosotros somos la hechura, Él es el creador, el soberano, el dueño de todo, y todo le pertenece. Todo le pertenece en realidad a Él. Eh, la vida misma, incluso que Él nos entregó, la vida que poseemos, nuestra existencia, o sea, como estamos es temporal, por lo menos aquí en la tierra nuestra vida es incluso la vida misma, nuestra vida, todo le pertenece a Él. Estamos de pasada también aquí. Todo le pertenece a Él en esa soberanía. Entonces, cuando decimos todo, es todo. Porque Él por eso nos dice, yo soy tu Elohim, yo soy tu dueño, yo soy, yo soy tu padre, yo soy tu dueño, el que te sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Y todos en algún momento, todo creyente, antes de venir a la luz del Eterno o eh, a tener entendimiento de que hay mandamientos, o simplemente a que un día le hablaron que hay un creador de cielos y tierra y circuncidó su corazón y de que decidió seguir este camino y de que, digamos, que empezamos a caminar en fe y a creerle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces, antes de eso, de alguna manera, viendo esto, citando esto, cuando Él nos dice que nos sacó de Egipto fuera de la casa de esclavitud, eh, todo creyente estuvo en Egipto de alguna manera, o sea, tuvimos nuestro propio Egipto y esclavos, todos estuvimos en esclavitud. Y los mandamientos expresan el carácter y la voluntad del Creador, como sabemos, por eso son tan importantes, expresan el carácter de Él. Y nuestras obligaciones para con Él, principalmente, y con el prójimo. Entonces, por eso decimos amar al Eterno por sobre todas las cosas y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, la manera que dañamos al prójimo también, ¿cierto? Con los segundos 5 mandamientos, digamos con los segundos, con los 5 que vienen en la lista, digamos del 5 al 10, ¿cierto? Ofendemos al Creador, transgredimos otros mandamientos también. Ofendemos al Creador si dañamos al prójimo. También podemos decir que, bueno, los 5 primeros están relacionados con el servicio y la adoración al Creador, con el servicio y la adoración a nuestro Creador, y los segundos 5 con el amor y el respeto a nuestro prójimo, ¿cierto? Porque si no fuera de esa manera, o muchas veces, aunque sean en pequeños detalles, o más de alguna vez hemos ofendido a nuestro prójimo de diversas maneras, le hacemos daño a nuestro prójimo. Y la ofensa es, claro, estamos dañando a nuestro prójimo, pero estamos ofendiendo al Eterno. Porque nuestro prójimo, deberíamos nunca olvidar que nuestro prójimo también es propiedad del Eterno. O sea, nosotras sabemos, a veces tenemos más consciente que somos somos propiedad de nuestro Creador, pero cuando hacemos daño al prójimo, en este caso con este mandamiento, ¿cierto? Específicamente, y así como muchos otros, estamos dañando la propiedad del Eterno también, del Creador. Entonces, la palabra, para poder entender un poco sobre el robo, no robar o no robes, es Lotiknov, en hebreo. Se las voy a deletrear, que es cortita. T-I-G-N-O-V. Esa sería la fonética. Yo lo deletreé como está escrito, pero en la fonética. Lo Tignov. En realidad Tignov, porque lo es no. No robes. O sea, es Tignov. Significa no robar, pero no en la forma que entendemos, que digamos lo primero que se nos viene a la mente. Está relacionado con el secuestro en realidad, específicamente con el secuestro, con el rapto, con el secuestro de personas. A ver, permiso, voy a acomodar acá, perdón.
Y la prohibición de robar cosas monetarias proviene de un derivado de la palabra, proviene, digamos, de un derivado de una palabra, de una raíz de tignov, ¿cierto? Que el plural sería lo tignovu, que significa no robarás, porque tignov, no robes, y tignovu, no robarás, refiriéndose a las cosas monetarias. Y también en otros casos, como vemos en Levítico 19, del 10 al 13. Porque en realidad el mandamiento es específicamente el que está en las 10 palabras, porque vemos tres tipos de robo, se puede decir así, pero al cual él se refería cuando él entregó las 10 palabras, cuando él entregó los 10 mandamientos en esas tablas de piedra, tenía que ver con el secuestro, tiene que ver con el secuestro, tiene que ver con el rapto, de no hurtar, no robarás personas. Es de ahí la gravedad porque también en la palabra, aunque claro, transgredimos en el sentido de no robar lo tangible por ejemplo, un asalto. El robo es lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que pensamos y se nos ocurre es cuando entendemos eso, decimos, no robar, no hurtar, el caso del ladrón, del que hurta, pero en el mandamiento tiene que ver con el secuestro. Con el secuestro, ahí también entraría la parte que puede ser con violencia, con agresión, con daño físico, ¿cierto? Aparte del daño moral, psicológico, que implica o quedaría en una persona que es secuestrada, o que es tomada, que es raptada, que es secuestrada y que es robada. Entonces, eso es con respecto a Lotignov. A Lotignov, no robes, pero en el mandamiento tiene que ver con la persona, con robar personas. Luego vemos también, ¿cierto? La palabra, tenemos información en la Biblia, claro, también nos habla del otro tipo de robo, de hurto, y etcétera, etcétera, pero estaría por ejemplo, en Levítico tenemos otro ejemplo, y claro que sí, también nos habla el Padre eh, con respecto a ese tipo de robo. Por ejemplo, el Levítico 19, para que las que lo quieran anotar, 19 del 10 al 13. A ver, les voy a leer ese pedacito, ese versículo. Levítico 19, del 10 al 13. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Dios, dice él, está diciendo, no recogerás el fruto caído de tu viña. Decimos, no está dando instrucción ahí que no, porque lo tiene que dejar para el pobre, para el que lo necesite. Pero si la persona en el momento que lo está recogiendo y hay una instrucción ahí y vemos que nuestro padre dice, no lo recogerás, el hacer lo que sería, el hacer lo opuesto, sería robo. Ese es un robo. No hurtaréis, dice después. No hurtaréis y no engañéis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Yahweh, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Ahí está hablando, él está diciendo, no le robarás, pero no está hablando de Lotiknov, no está hablando del robo del secuestro. No tendrás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Eso es con respecto a ese tipo de robo. El mandamiento, bueno, está en Éxodo 20:15 y en Deuteronomio 5:19. Aunque hay versiones que dicen no hurtar, este mandamiento en realidad se refiere, bueno, como ya lo mencioné antes, al secuestro, ya que es
parte directamente relacionada con el daño que se hace al prójimo y por la gravedad que esto implica. Este mandamiento es muy amplio, tiene mucho alcance en realidad, mucho alcance en el sentido negativo como positivo, ya lo vamos a ver más adelante. También vemos que en el hebreo es la palabra ganav. Generalmente hay más de una palabra, porque esa palabra tiene una raíz y de esa raíz hay varias, deriva, digamos, hay varias palabras, aunque todo tiene que ver con el robo, generalmente similares, pero no son las mismas. Hay varios significados, digamos, hay varios significados para la palabra. En hebreo la palabra ganav, G-A-N-A-B, su concordancia, porque bueno, esto yo lo busqué en el diccionario Strong, la concordancia es 1589, y la definición para esa palabra es hurtado, hurtaste, hurtar, a robar, para engañar. Otros significados muy similares serían a escondidas, arrebatar, engañar escondidamente, hurto, llevar oculto, robar, sacar, y otras como arrebata, arrebatará, furtivamente, ladrón, llevado, oculto, robaré. Bueno, en la Reina Valera dice no hurtarás. Hay muchas versiones y muchos ejemplos, pero como es imposible, o sea, tomarlas todas, así que yo hice un ejemplo, en otros casos con uno o dos ejemplos de cada caso, me pareció correcto y que era más que suficiente, pero en realidad en este ejemplo de la Reina Valera, por ser una de las versiones, claro, más conocidas por todos nosotros y una de las más conocidas, más popular. En Reina Valera dicen no hurtarás, y en la versión, por ejemplo, en la NBI, dice no robes. Ahí habla de hurto y robo. En la concordancia exhaustiva NAS, que es otro diccionario en realidad, tenemos otras definiciones similares, pero no todas son iguales. Robar, llevar lejos, engañar, secuestrar, sigilio. Sigilio sería como algo en silencio, como algo que uno hace en discreción, como algo oculto, algo silencioso. Eso es sigilio. Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, es quitar y tomar para sí con violencia o fuerza algo ajeno. Ese es el caso del robo. Anteriormente, en el otro diccionario Strong, decía engañar, estaba la parte del engaño, porque para un robo con violencia no se está engañando a nadie. Por eso eso es de la palabra ganav, porque dentro de la palabra del concepto hebreo ganav implica también lo que sería el engaño. Entonces está el robo, pero está el engaño, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Eh, una estafa, ¿cierto? Algún negocio en que la persona tiene una intención, claro, una mala intención. La persona puede ser consciente y muchas veces no se da ni cuenta que la están estafando, porque ahí entra el engaño, de la palabra ganav. Y bueno, como les dije recién, en la definición de la Real Academia de la Lengua Española está como quitar y tomar para sí con violencia o fuerza algo ajeno, que implica violencia, agresión, con fuerza y todo eso. O sea, sería una experiencia traumática. Claudia dice extorsión. Sí, extorsión, claro. Extorsión sería, sí, también, como una especie de chantaje, claro. ¿Se escucha bien? Con cualquier falla de audio me avisan, Se por escucha favor. muy ¿Se bien, escucha? sí, se Ah, escucha ok, muy bien. gracias. Gracias. Entonces, como ya lo dije anteriormente, tiene que ver con violencia, con agresión, el robo, el hurto y el secuestro o rapto. Ahí tenemos tres. Hay diferencia entre una y otra, ¿cierto? Ahí hay tres ejemplos. Hurtar es tomar o retener bienes ajenos
en contra de la voluntad de su dueño, porque no se está aplicando violencia necesariamente, pero es en contra de la voluntad de la persona, porque hurto sería todo lo que quitar o tomar algo de alguien que no te está dando voluntariamente. Todo lo que alguien no te esté entregando de manera voluntaria, y si tú lo tomas, aunque no esté aplicando violencia o agresión, como en un asalto, aquí decimos, para que se entienda, porque en otros países sé que lo entienden por atraco, no tiene que hacer así, digamos, necesariamente. Entonces, todo lo que sea en contra de tu voluntad es robar y hurtar, aunque en el hurtar no aplica la violencia, pero si te estoy hurtando porque yo la persona no le está pidiendo permiso a otra para hurtarle. Y un ejemplo, a ver, puedo decir que a mí me ha sucedido que en alguna oportunidad, fue hace mucho tiempo, yo dejé algo en un lugar, después regresé a buscarlo y me ha pasado 2 veces con lo mismo, con esto, pero han sido gafas de sol. Y claro, yo dije, no, esos lentes, en realidad yo decía, sabía que no los tenía, me devolví porque sé que quedaron ahí en un lugar de una reunión, y unas lentes en realidad no ópticos, o sea, no eran como para ver, ¿cómo se puede decir? Ópticos, bueno, un lente de sol igual es óptico, pero eran lentes para el sol. Y yo decía, esos lentes no los puedo haber perdido, unos lentes costosos. Y no estaban, pero se quedaron ahí. Y las personas o que asisten a la reunión o la gente que vivía en la casa, no sé, pero no estaban, me dijeron que no, me lo negaron obviamente. Y, y si yo me quedo con algo y simplemente no lo devuelvo y yo me estoy quedando con algo, la persona nunca se enteró. Pero yo sé que me estoy quedando con algo ajeno, ahí estoy hurtando. Y luego me volvió a pasar, pero siempre me quedó la duda si yo los dejé nuevamente en otro lugar con unos segundos lentes de sol o los perdí de manera distraída, pero en realidad me los negaron. O sea, que ya no estaban ni en esa casa, desaparecieron y en realidad no los recuperé y así hay muchos ejemplos de hurto también. Y, como les decía, retener retener bienes o ajenos en contra de la voluntad de su dueño. De alguna manera no respetando el derecho a la propiedad privada de alguien, ¿cierto? Sin intimidación en las personas, sin fuerza o violencia, puede ser a través del engaño, como incluye la palabra ganab, como ya lo había dicho yo. Aquí tengo algunos ejemplos, pero están aquí donde estoy. Tengo aquí algunos ejemplos que les voy a dar. Los voy a tomar de aquí porque, bueno, me veo en cámara, Janet, porque tuve problemas técnicos con esto Sí, sí se del ve. iPad. Ah, me veo. Sí, Ya. A ver, les quiero leer un par de cositas que son bien importantes. Diferencia entre robo y hurto. ¿Qué es un robo? ¿Qué es un hurto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque hay tipos de robos. Bueno, tenemos ejemplos y también ejemplos de hurto. Por ejemplo, los robos representan los delitos más frecuentes en general, ¿cierto? En todas partes. Eso sucede en todo lugar, en todos los países, en todo lugar. Sin embargo, existe una diferencia, ya lo habíamos mencionado anteriormente, con una situación de gravedad o de agresión. Y lo mismo sucede con lo que se conoce como hurto. Por ejemplo, eh, ya les había dicho, bueno, ya les había dado una definición, porque un ejemplo sería como lo que hace un delincuente, ¿cierto? Lo que hacen los delincuentes en la calle, sorprender a una persona de manera violenta. Nadie está pensando en eso, ni nadie anda preparado para eso, o que alguien lo sorprenda de manera agresiva. Y no es lo mismo, la señora dejó la cartera, no sé, un descuido en cualquier lugar, puede ser en un parque, en el aeropuerto, en el cine, tenía que viajar, o que se acerca a alguien con arma y la apunta con arma o para un robo mayor de algo más valioso, ejemplos como eso. Entonces,
El delincuente se apropia de pertenencias ajenas mediante el uso de la violencia. Además, hay una diferencia entre el robo simple y el robo agravado. El robo simple es un delito que se comete contra el patrimonio y que implica la apropiación de bienes materiales con agresiones. Por su parte, el robo agravado es aquel que ocurre con la presencia de varios delincuentes que además utilizan armas de fuego. Es un ejemplo, armas de fuego, pueden ser otro tipo de armas también. Y el hurto, por su parte, es un delito en el que el delincuente se apropia de bienes ajenos sin emplear la violencia. Bueno, ya lo había mencionado. En otras palabras, el hurto simplemente se extrae los bienes de otra persona. Algunas veces las víctimas ni siquiera son conscientes de esto. Como dije, bueno, como me pasó a mí, no me di cuenta, no lo sabía y después la persona se da cuenta. O la persona puede estar participando dentro de una sociedad, en algún negocio, la venta de algo, claro, la persona está tratando, eh, digamos, son dos partes involucradas, la persona sabe lo que está haciendo, digamos, no es que no esté consciente y puede estar siendo estafada con engaño. Entonces, esa sería principalmente bueno, digamos, la diferencia. Eh, un robo tendrá una pena mucho más dura que un hurto, especialmente si este es agravado. El Código Penal, bueno, aquí mencionan un país porque es un ejemplo, y las leyes, ¿cierto? Van a variar dependiendo de cada país, ¿cierto? No son las mismas leyes, pero se entiende que se establece una pena o una condena, por decirlo así, y las personas que son más entendidas en la materia, no sé, las hermanas que entienden de leyes, si están presentes, quizás puedan confirmar esto, yo sé que saben de esto, quizás después puedan decir algo. Aquí en la información que yo tomé dice que de 1 a 15 años en prisión, pero me imagino que no solamente para ese país podría ser, digamos, por lo menos en países de Sudamérica. Eh, Estas penas ascienden a 25 años incluso. Si se produce un homicidio, en caso de un homicidio, claro, 25 o 30 años, porque el homicidio puede ser el resultado de un robo con violencia. Bueno, y pasa todos los días, esto es cosa de todos los días. Por su parte, bueno, ahí habla de un código penal eh, que establece pena de 1 mes hasta 2 años, pero es por hurto. Pero eso, claro, es un dato, o sea, eso obviamente puede variar, es como una referencia, que desde 1 mes hasta 2 años, pero en el caso del hurto. Eh, bueno, en cuanto al hurtos, ejemplos, tipos de hurtos y ejemplos, se dividen en hurtos básicos, los bienes extraídos no tienen mucho valor, hurtos leves, los bienes extraídos son más valiosos, hurtos agravados, se trata de bienes de importancia cultural, científica, histórica. Esto en cuanto a hurto. ¿Cómo actuar ante un robo o algún hurto? Como dije recién, uno no es que está pensando eso, sale a la calle uno y dice voy a ir preparada para esto, o uno sale pensando, cierto, negativamente, pensando voy a salir preparado hoy día porque me van a hurtar o me van a robar. Pero bueno, más allá de las diferencias entre uno y otro, eh, hay formas también de protegerse. O sea, claro que conviene protegerse, pero en el sentido de que, bueno, por eso vemos las personas tienen seguridad, ¿cierto? Esto tanto en las casas como en las empresas. Hoy en día tenemos sistemas de alarma, videovigilancia, por eso existe circuito cerrado de televisión en las cámaras, en las empresas, en las casas grandes. Eh, Hoy en día hay profesionales de la seguridad, guardias, etcétera. Eh, un sistema que permita contactar con profesionales de seguridad que le puedan dar una asistencia inmediata, próxima, en un caso de urgencia, ¿cierto? A la persona. Eh, También podemos decir, tenemos otros ejemplos, a ver. Eh, la prohibición del secuestro. Pero antes quiero darles un dato, una información.
con respecto al octavo mandamiento. A ver, vamos a esperar que descargue. Aquí estoy con mi celular conectada porque no se pudo de la tablet. A ver, quiero leerles algo. El octavo mandamiento es uno de los menos conocidos, ¿cierto? Decimos uno de los menos conocidos, pero pareciera que de alguna manera está relacionado con otros, o sea, con otros mandamientos, aunque el mandamiento, por ejemplo, en el caso del homicidio, uno dice, en el caso del asesinato, uno dice, pero ese mandamiento es no matarás, eso es homicidio. Pero yo sé, bueno, y entiendo que pueden haber diferentes perspectivas y hay personas que también lo ven o lo han interpretado de esa manera. Y yo en parte sí y en parte no diría, pero esa es, digamos, una opinión más personal. Esta soy yo. Eh, que claro, decimos está tomando la vida, pero la vida, si lo entendemos en el contexto que le pertenece al Eterno, en el caso de la vida, tomó la vida, o sea, le robó eh, la vida, digamos, como dije al comienzo, por eso hice esa introducción, todo le pertenece al Eterno, todo es del Eterno, las vidas son del Eterno, las criaturas son del Eterno, entonces la persona no, yo digo, le puede robar la vida a alguien si la vida le pertenece al Eterno, no o sea, fue un crimen, fue un homicidio, fue un asesinato, pero hay personas que lo ven como, claro, como una especie de robo, como también en el caso del adulterio, en parte sí, en parte no, porque el adulterio, bueno, por eso dije otro mandamiento, y hay personas que dicen le robó, pero eso es consensuado, es cuando las dos personas participan y hay un mutuo consentimiento, aunque una parte, cierto, es la adúltera y la persona que va a transgredir o en este caso, bueno, con respecto a ese mandamiento, romper un matrimonio, romper el pacto matrimonial y cometer adulterio, robo, ¿por qué habría implicado de alguna manera un robo? Yo no lo veo como, más veo robo en el caso de la muerte, o sea, de que alguien le dé muerte a otra persona porque como quiera le arrebató la vida, aunque las vidas son del Eterno, que en el caso del adulterio. ¿Por qué? Bueno, yo creo que a más de alguien le ha pasado que alguna vez han escuchado, ¿cierto? Porque más de alguien dice de esta persona le robó el cónyuge a esta otra persona porque se lo robó o se la robó, pero como yo creo más que eso es algo como es con consentimiento, es más difícil, digamos, que una persona le robe el esposo a la esposa a otra, ¿cierto? Porque no fue obligada, la persona no sería obligada, ¿cierto?, a cometer ese delito del adulterio, por lo tanto ahí como que el robo ya no fue de manera voluntaria. Eso quise decir. Eh, lo que muchos no saben que según la tradición judía, bueno, ¿cierto? Ahí está claro, no queda ninguna duda que secuestro tiene que ver, Lotignov, secuestro, ese robo es única y exclusivamente con el rapto de personas. El texto de la Torá está sujeto a tradición oral también, lo que se llama en hebreo la Torá Sheva al Pe. Bueno, ahí hay una información más bien, un dato que entrega un sabio, bueno, uno de los sabios de la Torá, un rabino llamado Yosef Bitton. Y este explica que el contexto de estos mandamientos no trata de daños materiales, sino personales. Claro, como el no matarás se refiere solo a no matar personas, la prohibición de matar innecesariamente animales o la indemnización que debe pagar quien mata al animal del prójimo. Son temas que están abordados en otros versículos de la Torá. De la misma manera, el robar posesiones ajenas está legislado en otra misma, o sea, en otro mandamiento. El libro de Levíticos de la Torá dice, no robaréis, no engañaréis, no mentir unos a otros. Eso está en Levítico
19:11, y es lo que leí, creo que lo leí al comienzo. Y luego en otro versículo dice que prohíbe el hurto, no te abusarás de tu prójimo, pero no te abusarás comercialmente. También, el abusar comercialmente, aunque la persona esté implicada, la víctima puede estar participando, ¿cierto? Eh, si la otra persona pretende hurtarle, está abusando de la persona, ¿cierto? Está abusando, le está hurtando. Por eso aquí dice como ejemplo comercialmente, estás abusando de tu prójimo y no hurtarás. La interpretación de este mandamiento es parte de lo que los rabinos llaman, bueno, tiene un nombre aquí un poquito complejo, además que no está en fonética, es decir, cuando el sujeto o el objeto de un mandamiento se aprende en su contexto, ¿cierto? Por los daños personales, físicos y materiales. Ahora, ¿por qué en las 10 palabras el secuestro, se menciona el secuestro en lugar de haberse referido a algo más elemental, ¿cierto? Que un robo material. Aquí dice que la razón podría tener que ver con que el secuestro es la máxima expresión del robo, de todos los tipos de robo, sería la máxima expresión del robo. No es robarle dinero a alguien, es robarle a alguien su libertad. Ya le estamos robando su libertad, porque eso sí es robo en todo el sentido de la palabra, o en muchos casos su vida. Y ahí, claro, el robarle la vida se relaciona con el mandamiento de no matarás, que yo había mencionado anteriormente. El secuestro extorsivo, lamentablemente dice común en muchos países en nuestros días, es parte de lo que en este mandamiento condena. Pero la mayoría de los secuestros en la antigüedad no eran secuestros extorsivos, donde uno podía liberarse si su familia pagaba un rescate. En la antigüedad se secuestraba para esclavizar, pero no como lo entendemos o como quedó para muchos en ese conocimiento cultural y social, como lo entendimos a través del tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante, con respecto a la esclavitud. Cuando un pueblo invadía a otro, dice aquí, la parte más importante del botín de guerra eran los esclavos. Todos los sobrevivientes del pueblo vencido eran tomados como esclavos, y muchas veces la esclavización sucedía fuera del contexto de guerra. O sea, ahí ya no estaban en guerra. Y había esclavización. Los cazadores de esclavos o los piratas se aventuraban a distintas zonas geográficas para secuestrar personas y comercializarlas después. O sea, podríamos decir que se vendían como moneda de cambio. Es exactamente lo que está pasando hoy en día. Porque claro, algunos han sido liberados, lo que hizo y está haciendo Hamas, pero hay muchos rehenes. Y sabemos que intención, bueno, principal de estos secuestros, ese es un caso que está muy claro, que está muy claro. Ese sería uno de los mejores ejemplos del secuestro, de la agresión, de la violencia, del hurtar personas, eh, violando el mandamiento ahí en todo el sentido de la palabra, con el ejemplo de lo que está sucediendo hoy, lamentablemente. Lo que yo leí acá, por eso no significa que sea, o sea, que bíblicamente está, digamos que está de acuerdo, que está aprobado por el Padre, porque en la palabra, en la Torá, también vemos esclavitud, pero no como lo que dice aquí, bueno, la nota que yo tomé, ¿cierto?, de este estudio. No de esta manera. Estas personas eran vendidas por un buen precio, dice, en los mercados de esclavos. Esta práctica era muy común. Que sea común no significa que el Eterno, nuestro Creador, esté de acuerdo con esto. En el Imperio Romano, por ejemplo, un hombre rico llegaba a tener hasta 500 esclavos y el emperador romano hasta 20.000. Y hasta hace no mucho tiempo atrás era común cazar esclavos en África. Eh,
Bueno, y los deportaban a otros lugares del mundo. Esto lo que sucedió y lo que se hizo durante mucho tiempo en el continente africano, bueno, eso es conocido, ¿cierto? Eso lo sabe todo el mundo, digamos, es conocido, es algo mundialmente conocido. Está cayendo la cámara, pero bueno. Y también podemos decir, con respecto a la prohibición del secuestro, retener a alguien en contra de su voluntad, retener, secuestro. Ejemplos. En el robo tenemos implícito el hurto, de alguna manera. O sea, está implícito el hurto. Pero cuando decimos que alguien hurtó o incluyendo el engaño, no es el robo o sea, no es robo. El hurto está implícito en el robo, pero el hurto, el, el cuando también, digamos, alguien maquina algo, ¿cierto? Alguien que va a emprender un negocio o si se está formando una empresa y una persona desaparece o después eso, por ejemplo, se va a la quiebra o la persona lo tenía premeditado así de alguna manera, eso eso es hurto de ganar, eso es hurto, pero no tiene nada que ver con LOTIC, no, ni con la esclavitud, ni con el secuestro de personas. Y hay personas, bueno, que lamentablemente en el cristianismo y en general también muchos creyentes aseguran que la esclavitud está permitida y que el Eterno no abolió eso. Algunos justifican con argumentos, pero mal entendidos. Antiguamente, hombres blancos que se iban a África, ¿cierto? Secuestraban a personas negras en contra de su voluntad. Bueno, eso es lo que era muy parecido a lo que se mencionó recién, ¿cierto? Sabemos que era en contra de su voluntad y las llevaban al otro lado del continente y las vendían como esclavos. Y claramente sería lo contrario a la escritura por lo que dice el mandamiento. Se tiene un concepto históricamente incorrecto. Tenemos un ejemplo, bueno, de Levítico 25, hay algunas citas, pero para no hacerlo tan extenso, porque hay hartas, bueno, citas bíblicas, se las voy a dar por si alguien la quiere anotar, 25, 39, 43, un pedacito. Levítico 25. Dice, del verso 39. Y aquí nos queda claro porque dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Eso dice la Torá. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. Eso es lo que dice la Torá. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Yahweh. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestros alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar
de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos de vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Eso es lo que dice la Torá. Es diferente al concepto que se tiene, como decía yo, socialmente y en la historia, socialmente, culturalmente, en el trayecto de la historia, con respecto a la esclavitud. Eh, si una persona tenía una crisis económica, también este punto es importante. Si una persona tenía una crisis económica, una necesidad o no podía sustentar a su familia, por ejemplo, la persona iba también y se ofrecía, digamos, tenía alguna necesidad, ¿cierto? Para poder tener, por ejemplo, un sustento, entonces se ofrecía como en un acto voluntario. Es muy diferente, ahí no hay secuestro. Se ofrecía en un acto voluntario. Adonai el Creador dijo, no serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Para el Eterno, eh, el esclavo, digamos, no es propiedad de otra persona, porque es diferente que la persona iba voluntariamente, ¿cierto? Por un periodo de tiempo, por una cantidad de años, entonces la persona quedaba en condición, quedaba como sujeta en esclavitud, se puede decir, pero el esclavo tenía que ser liberado después de los 7 años, a menos que el mismo esclavo o la misma persona quisiera por voluntad propia, ¿cierto? Y continuaba, digamos, y seguía sujeto a esa, es que entre comillas decimos esclavitud, pero la persona lo decidía, era una cosa voluntaria. En caso que fuera después de los 7 años, que después de esos años tiene que ser, el esclavo tiene que ser libre, es lo que dice el Eterno. Ejemplos. Mm, el Estado es quien toma los recursos. Bueno, les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo que tiene relación con, no todo lo que sea robo es algo material necesariamente, también hay un robo inmaterial. Eh, comenzando, esto sería amplio, o sea, claro, si habláramos, pero si habláramos en extenso, pero sabemos que comenzando, digamos, desde los gobiernos, cómo se administra cada país, en los congresos, la Cámara de Diputados, los senadores, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay pueblos y naciones hoy en día bastante reprimidas, ¿cierto? Oprimidas, y en general no sé si habrá algún país, alguna nación que se escape a la regla, digamos, porque el robo o a veces o el abuso o pasar por ese derecho del respeto, de respetar la propiedad privada de alguien, yo creo que no hay ningún país, ninguna nación que podamos decir hay una excepción a la regla. Entonces, comenzando desde si lo vemos de alguna manera como en una jerarquía con respecto al robo, o sea, esto es desde la misma administración de un país, la misma administración de una nación, esto comienza, digamos, en el mismo gobierno, en el mismo gobierno de cada país. Eh, un ejemplo, ¿quién toma los recursos y los distribuye según las necesidades, como en el caso del comunismo? En el caso del comunismo, ¿cierto? Y esa idea de ese modelo o ese diseño, ¿cierto? Para gobernar, ese diseño para poder gobernar y para poder administrar un país, aunque pareciera ser por cómo lo ponen estas personas, cómo lo dicen, que pareciera como que algo noble o una idea muy atractiva,
muy por el contrario, es totalmente antibíblico, porque parece una idea muy atractiva, ¿cierto? Esto de que los recursos, digamos, son de todos, se distribuye según las necesidades, ¿cierto? Al no existir capitalismo, ¿cierto? Se le roba a quienes producen más recursos con su trabajo y su esfuerzo. Claro que sí, porque de alguna manera hay personas que no producen, otras sí, las personas que digamos que tienen más recursos o que pueden estar teniendo un negocio exitoso o son empresarios, digamos, es el resultado de un trabajo y de un esfuerzo. Entonces, de alguna manera, en estos casos, vivir en un país comunista, por ejemplo, vivir en un país comunista, no se estaría respetando el derecho a la propiedad privada. No se estaría respetando porque se estaría pasando por sobre eso. Este diseño fracasa siempre, generalmente. O sea, lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos visto. Y es un diseño, digamos, que no termina bien porque las personas que viven en régimen comunistas no quieren estar ahí. Es la razón por la cual muchos salen de su país y muchos que no han podido quieren hacerlo. Muchos quieren salir de su país. Como dije recién, no respetar el derecho a la propiedad privada, entonces de alguna manera es injusto. Es injusto porque se distribuye lo mismo, digamos, de manera igualitaria, se distribuye para todos por igual, pero no todos están produciendo de la misma manera. Y también hay mucha gente que en estos casos suele aprovecharse diciendo que no pueden, que no tienen los recursos, las herramientas, o el trabajo, o la casa, o etcétera, etcétera. Pero muchos piden los recursos, pero no las herramientas, como para prepararse, ¿cierto? Eh, para poder postular a algo, para poder tener un oficio, para poder capacitarse. Si no piden, exigen los recursos. Y eso es sacar beneficio, de alguna manera, sacar beneficio de la persona que sí está produciendo. Entonces, el que le roben o se le pueda estar robando a alguien, no necesariamente es porque la persona va y toma algo de la persona. O sea, porque toma algo y le quitó algo, de alguna manera. Entonces, las personas, digamos, que exigen estos derechos y se los dan, ¿cierto? En donde hay régimen comunista, en este caso ellos disfrutan eh, de los beneficios que en realidad están produciendo otros. Y hay personas que en realidad como se les hace cómodo y se les hace fácil y están teniendo ese privilegio, tampoco no quieren, no les interesa tener, digamos, herramientas para poder progresar. Entonces, no son personas, digamos, que a veces están totalmente vulnerables, no, porque más bien tienen esa facilidad, digamos, las cosas se les están dando de manera fácil. En este caso, Robin Hood, escuché a alguien que dijo que Robin Hood queda muy mal en este caso, porque esto de que le roba a los ricos para darle a los pobres no justifica. O sea, aquí el fin no justifica los medios, ¿cierto? Por eso Robin Hood quedaría bastante mal. Eh, eh, Como dije, no solamente se pueden robar cosas materiales, sino también cosas inmateriales. Tenemos otro ejemplo. Si una persona tiene por ejemplo, ese concepto de cuando dicen las mujeres que dicen es mi cuerpo para justificar el aborto, ¿cierto? Están tomando la vida, eso también sería un robo en este caso, porque decimos que es con violencia y que más violento y agresivo, y además es asesinato, porque si decimos que califica solo para el mandamiento del homicidio, no matarás, pero también no robarás, porque si robar es con violencia, y aquí hay más que violencia, ¿cierto? En el caso del aborto, despedazar una vida y mucho más si esa vida es vulnerable, es inocente porque no se puede defender. Y además es una vida ajena, no le pertenece a la persona, no le pertenece a la mujer que quiere abortar, entonces le está robando la vida. Es un robo y es con violencia.
porque clara y definitivamente es otra persona, independiente donde esté, como lo decía yo, o sea, dentro o fuera del vientre, o sea, el lugar, el espacio, en el momento, por decirlo así, el espacio, el lugar donde esté, no va a determinar que uno sea homicidio, por lo tanto que no sea robo, no le esté robando la vida, o que sí, porque independiente que en el caso del aborto, eh, para las personas, ¿cierto? Que dicen es mi vida, es mi cuerpo, eh, es otro ser, otra persona, otra vida, otro ADN, ¿cierto? Entonces, claro que sí, el aborto, en el caso del aborto sería robar, robar violentamente porque está tomando la vida, está tomando otra vida. Por eso es totalmente incorrecto eso de decir es mi posesión, mi propiedad, porque ni siquiera el esclavo podía ser propiedad para siempre de alguien, como lo había dicho yo, porque debía ser liberado al séptimo año. En el ejemplo, cuando mencioné ejemplos en que podría considerarse, bueno, es una forma de robo donde hay abuso también. En el caso de los países que tienen gobiernos, dictaduras comunistas, etcétera, creo que son 5, no sé si hoy habrá otro o hay otros países en el mundo, o sea, yo tomé 5 ejemplos, pero aquí dejé algunos, por si se me escapa alguno, bueno, después lo podemos buscar, la República China, ¿cierto? Popular, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, ellos son algunos ejemplos de países con gobiernos comunistas en el mundo. Y la característica principal, ¿cierto? Es un sistema político y un modo de organización socioeconómica, en los cuales se propone una sociedad sin clases sociales, o sea, no habrían castas sociales, y sin derecho a la propiedad privada, porque en el momento que se aplica esto ya no hay derecho a lo privado ni a lo propio, porque no es propio, sino que los recursos son de todos, porque los recursos los administra el gobierno, los recursos pasan a, digamos, a ser parte de la administración del Estado. Los medios de producción ya no son de cada individuo. La actividad económica es organizada por el Estado. Otro ejemplo sería, bueno, el ejemplo de la esclavitud la di en el sentido positivo de eso, digamos, se puede decir que, bueno, en la Biblia dice, lo apoya, lo vemos como personas que se apoyaban unas a otras, personas que se apoyaban unas a otras. Eh, Muchos dicen que la Biblia apoya la idea comunista, principalmente, bueno, hay gente, digamos, creyentes, eh, cristianos, hay muchos cristianos que apoyan la idea comunista, o sea, lo ven como algo bueno, como que es algo, como algo noble, como que es algo que, porque estamos ayudando al prójimo. Pero vemos en la palabra que es todo lo contrario, o sea, que es algo antibíblico, porque las personas que vendían sus casas, sus tierras, se repartían según sus necesidades, porque a veces toman esto como no sé si como excusa o como alguna justificación, o lo ponen como ejemplo. En este caso, ¿cierto? Las personas que vendían sus tierras, sus terrenos, sus casas, ¿cierto? Era para apoyarse, ¿cierto? Era una ayuda que se entregaba, eran porque se apoyaban y se cuidaban unos a otros. No es lo mismo, no es lo mismo de lo que se puede entender como lo que sería un diseño comunista. No podemos apoyar esas ideas. Es por eso que el creyente tiene que saber y entender que nosotros no podemos apoyar ese tipo de ideas porque son antibíblicas. El, el no robes, ese no robes que vimos al comienzo, ¿cierto? Que implica la palabra hebrea, la palabra hebrea, eh, ganab, ¿cierto? Eh, si lo justificamos o decimos que es bueno, ¿cierto? Sería negar el mandamiento. Eh, Otro ejemplo que podríamos dar,
Yo escuché, bueno, alguna vez yo escuché un testimonio esto con respecto al hurto, em, abuso de la autoridad. Abuso de la autoridad sería también una forma de hurtar. Por ejemplo, bueno, el testimonio que yo escuché es de la maestra, la profesora en clases, claro, ella es la autoridad en ese momento, ella es la autoridad en el salón de clases. Y le dice al alumno que le toma el teléfono o el tablet porque no puede tener la jornada de clases porque los niños se distraen, etcétera, etcétera. Pero luego no se lo no se lo devolvió. No se lo devolvió en este testimonio, en este testimonio. No se lo devolvió y ahí, claro, es un hurto, pero totalmente injustificado porque está abusando de su autoridad, porque está bien que ella, cierto, es la autoridad en ese momento en el salón de clase y puede decirle o puede ella al alumno eh, tomarlo y guardarlo, pero no devolverlo, entonces ese es un hurto abusando de la autoridad que ella ejerce dentro de ese salón de clases. Y es un ejemplo, en este caso de una maestra, es un ejemplo de muchos. Eh, comprar casas, por ejemplo, de hurto sería que alguien compre una casa de alto costo con engaños, o la persona, una empresa constructora, ¿cierto? Y no la hace con materiales de mala calidad, o no con lo que la persona dice, o con la empresa, o el mismo albañil, ¿cierto? Que puede ir a hacer un trabajo a una casa, ¿cierto? Algo más pequeño, y se contratan un grupo de personas, eh, porque hay muchas personas que hacen modificaciones en sus casas y la persona, al no saber, al ignorar, la persona, los trabajadores le hacen un presupuesto y le pueden decir voy a usar esto y esto y este material. Un ejemplo, por decir algo, hormigón armado, pero en realidad hay una mezcla ahí entre hormigón y tabiquería. Y la persona desconoce, en realidad simplemente confió. Entonces ahí sería con engaño. Eso sería para la palabra ganar, porque está implicado el engaño, ¿cierto? Y eso, ¿qué sería, dónde estaría lo incorrecto ahí? La persona está sacando provecho, entonces está sacando un beneficio y eso es un robo. Ese también sería un robo. Con cosas inmateriales, ¿cierto? Como dije, así usando el engaño, ideas creativas se pueden, eh, la propiedad intelectual, claro que sí, el derecho de autor, eh, alguien que le hurtó, la persona después se dio cuenta cuando ya le robó, ¿cierto? La idea creativa y va a decir un ejemplo en el caso de la música, de la literatura o algo, y claro que se puede robar el derecho de autor, una idea creativa, un proyecto, una iniciativa, algo que yo tenga en mente o simplemente le comenté a alguien y esa persona se adelantó y lo hizo, es una deslealtad, es una deslealtad. Entonces, porque está robando su idea, no es inocente la persona, porque abusó de la confianza del otro. Por ejemplo, si le cuenta sus planes, sus proyectos para ejecutar, algo que todavía no se ejecute, un proyecto, algo que tenga en mente, y la persona va y hurta su idea. Ese es un hurto con engaño. En el caso de la música, sabemos, los libros, porque hay personas que compran su material y dicen, pero yo lo compré y yo estoy pagando. Claro, las personas están pagando, pero eh, si no se paga el original, ¿cierto? Y eso no lo va a recibir el autor de alguna manera y la persona lo sabe, la que consume este producto, sí está robando también, mucho más el que se lo vende, porque de alguna manera sí se está robando el derecho, ¿cierto? El autor original no está recibiendo los beneficios que corresponden. Entonces es como en el caso de los reductores. Hay gente que le compra y sabe que le está comprando un reductor, porque hay gente que vende joyas de valor y son de sospechosa procedencia y la persona dice, pero yo pagué, si yo le compré al ladrón, yo le compré al ladrón, eso no me va a hacer a mí menos ladrona que él, porque hay personas que saben lo que están comprando, o sea, saben a quiénes le están comprando y dicen, yo pagué, si bien no fue esa persona a la joyería a sustraer ni con violencia, ni con o sin violencia, no fue a tomar,
¿cierto? La prenda, no fue esa persona a robar la joya, le está comprando el reductor, como quiera es robo, absolutamente sí. Tenemos otro ejemplo. Bueno, en el sentido positivo del mandamiento habíamos dicho eso, que es tan importante no pasar a llevar a nuestro prójimo, respetar sus derechos y que cada uno esté conforme, esté contento, o sea, esté en contentamiento y en agradecimiento con lo que el Eterno nos da, nos proporciona a cada uno, con lo que el Eterno nos provee. Porque de no ser así, y la persona va a hurtar y va a robar, le está diciendo al Eterno que no está agradecido y que no está conforme con lo que tiene, que no le es suficiente lo que el Eterno le está dando. Yeshua cuando reprendió a los cambistas en el templo, ¿cierto? Tenemos, eso está en Mateos 21, 12, 13, en ese verso, en ese versículo. Mateo 21, 12, 13. Escrito está, dijo él, el maestro dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones, cambiando dinero y vendiendo palomas, ¿cierto? ¿Dónde estaría el robo ahí? ¿Dónde? Si las personas están comprando, decimos, pero si están comprando y están cambiando, ¿dónde estaría el robo? Cambiaban su dinero, en realidad, ¿por qué Yeshua dijo que eran ladrones? Cambiaban su dinero de acuerdo a la moneda que ellos manejaban. El contexto histórico es bien importante aquí. Acá es bien importante, digamos, esta información. El templo establecía su propio tipo de cambio y su propia moneda, digamos, los judíos. No puedes ofrendar o comprar cosas si no es en nuestra moneda. Obligaban a los demás a tener, digamos, que hacer el tipo de cambio que ellos tenían. Se generaba una ganancia, claramente. Era innecesario eso, era innecesario, porque esa ganancia se generaba valiéndose de estos recursos, ¿cierto? Valga la redundancia, innecesariamente, valiéndose de eso. Por eso Yeshua les llamó ladrones, por imponer una moneda que tenían que cambiar. Y el tipo de cambio, y en el tipo de cambio que hacían, ellos se quedaban con ingresos. Entonces tenían que cambiar la moneda, ¿cierto? Y en ese cambio, que era innecesario, ellos se quedaban con ingresos, como cuando llevaban los animales, ¿cierto? Cumpliendo según la ley y tenían que comprarlos ahí. O llevaban sus animalitos, ¿cierto? Ya el corderito, el palomillo, ¿cierto? Y para presentarlo en el templo. Y, algunos no podían porque tenían que comprarlo ahí, porque ahí los cambistas afuera se estaban vendiendo animales también. Entonces ellos decían, por ejemplo, que estaba claro, bien cuidado, que es como lo ordena la Torá, ¿cierto? Que se apartó, que estaba en óptimas condiciones, pero tenían que comprarlo y lo iban a comprar ¿con qué? Con la moneda que se estaba manejando ahí, con la moneda la misma que se hacía el cambio ahí, la que estaban usando los cambistas. Eh, bueno, lo hacían según la ley y tenían que comprarlos ahí. Hoy también les llamaría ladrones. Hoy también les llamaría ladrones, ¿cierto? No vemos gente afuera de iglesias, congregaciones, pasa mucho, pero lamentablemente esto es así. Hay muchísimas. Esto es, pero parece una plaga, ¿cierto? No están vendiendo animales, no están vendiendo palomillos, hoy no están afuera en las congregaciones, en las iglesias, voy a decir denominaciones varias, aquí estoy hablando de religiones, muchas categorías, eh, y no están vendiendo quizás animalitos afuera y no hay alguien que esté ahí con unas mesas haciendo el cambio de las monedas, ¿cierto? Pero esto yo diría que es uno de los ejemplos más claros y más graves eh, de robo, de robo, de robo, porque se manejan las emociones, en estas congregaciones grandes me refiero, hay adoctrinamiento, hay mucho chantaje emocional, y ya llegamos aquí ya a un punto, digamos, a tocar una parte que es bastante delicada y bastante seria.
claro, esto no es nuevo para nadie, ¿cierto? Me imagino todas sabemos qué sucede, qué pasa con estas iglesias grandes, estas que son verdaderas dinastías, y hay iglesias donde tienen miles de miembros, superan los 1000. Eh, Hay iglesias, tenemos estas congregaciones en Miami, por ejemplo, estamos hablando, o sea, iglesias cristianas y sus denominaciones. Eh, por el mensaje que se entrega, por la manipulación que se hace, por el discurso que se presenta en el altar, porque mucho tiene que ver con el dinero, con la prosperidad, ¿cierto? Con ese discurso de los mantos de riqueza y que hay una transferencia y si se van, no van a tener, van a perder esa bendición porque aquí está el ADN de la congregación, por lo tanto el ADN de su líder, el que yo le traspaso a mi discípulo, y yo me quedaría corta con todo lo que tendría que decir. O sea, acá ya no son varias cositas, di varios ejemplos y yo creo que no alcanza a ser ni el 1%. Y de lo brutal y grave que es porque va acompañado de, claro que todo en el sentido, todo involucra, digamos, lo principal es el robo, pero ¿cómo? ¿A través de qué? O sea, ¿de qué manera, de qué forma? ¿A través de qué? ¿Valiéndose de qué recursos? ¿Valiéndose de qué recursos? Recursos de adoctrinamiento, recursos emocionales, recursos de manipulación, recursos de, de abusar de las personas, de abusar de su vulnerabilidad muchas veces. Algunos no, porque están ahí siguiendo al hombre, no están buscando realmente del Creador y del Eterno, pero hay personas que sí, claro, por falta de conocimiento, por la razón que sea, porque tienen responsabilidad en su parte también, ¿cierto? Porque siguen al hombre, le creen todo lo que pueda decir su pastor, su líder, pero como quiera, no deja de ser grave y no se justifica y sigue teniendo la misma responsabilidad de gravedad quién es el líder. Porque una cosa es el pueblo adoctrinado, pero otra cosa son los líderes. Y son los líderes que hoy suben al altar, hermanas. Son los líderes que hoy suben a los altares, eh, los que dan este tipo de discursos, hacen este tipo de predicaciones. eh, Hay que pactar, eh, y existen, y yo lo he escuchado, o sea, a mí no me lo ha contado nadie, yo lo he escuchado, yo lo he visto también con mis propios ojos, lo he escuchado, quizá uno, a lo mejor el discurso antes, y quizás hace un poco tiempo atrás también como un pedacito, y uno ve, y uno sabe, y ve manipulación, y ve que eso no está en ninguna parte, no es algo totalmente antibíblico, y suena bastante feo, es casi aberrante, y uno ve que están como quiera, no se podría decir nada menor a apostasía. Es que no puede ser, no podríamos decir otra cosa. Si, de que son verdaderos apóstatas, lo son porque ellos le piden dinero a las personas y eso es un robo. Ellos son ladrones. Yo lo digo, María Isabel, eso es un robo. Y entendiendo cómo el Padre nos ministra, entendiendo lo que Él nos muestra en la Escritura, entendiendo y sabiendo, ¿cierto? Que, que el Padre no se agrada de eso, que, que Él no es sobornable. Hay cosas que son, a veces algunas son sencillas para que nosotras como hijas, como pueblo, como hijas del Eterno, nos damos cuenta. Y uno dice, no entiendo cómo un pueblo, a veces tanta gente, tienen tantos seguidores, ellos están cegados, como todos están ciegos. Pero ahí vemos, ahí tenemos ejemplos de ciegos llevando a ciegos, ciegos conduciendo a ciegos, que dicen que tienen que pactar, que tienen que, a mayor ofrenda, mayor será tu bendición. Mientras más tú ofrendas, tienes que darle más al Eterno porque vas a recibir una bendición mayor. Y eso no existe, eso es totalmente antibíblico. Amén, María Eh, Isabel. María Isabel, ¿me escucha? sí. Sí, amén. Mira, María Isabel, quería preguntarte si te queda bastante información. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque pues lamentablemente ya hay una persona que se tuvo que retirar y lo está sintiendo mucho porque tiene que salir y pues le gustaría, ¿verdad?, no perderse la Ajá. enseñanza. Si te queda mucha información, pues podemos, ¿verdad?, coordinar luego para una segunda parte.
No, en Este, realidad no te da mucha información. sí, ya pues el tiempo ha avanzado, ya llevamos 1 hora y media. Entonces, y de verdad pues está muy interesante todo lo que has dicho. Eh, Dime qué es lo que te falta entonces, si no necesitas como, ¿verdad? Yo había hablado contigo para entonces sí, porque yo entiendo cuando dijiste al principio que este mandamiento es sencillo, pero el menos conocido. Y tienes toda la razón. Eh, Y el que más se aplica, o sea, el que más, yo diría que ese con mentir son los que más, digamos, es se que, transgreden esos es que, mandamientos. es que Por- por- entonces yo estoy segura, ¿verdad? Y entiendo que sí, que vamos a tomar una segunda parte porque creo que es nuevo para las mujeres, ¿verdad? Para algunas personas que van a escuchar esta enseñanza, que este mandamiento no se refiere al robo de pertenencia, sino al secuestro. Y hay varias cositas que yo también quisiera compartir, ¿verdad? Que fui anotando, ok, pero no puedo entrar en detalle porque realmente, pues, ¿verdad? El tiempo ha corrido y yo sé que vamos a tomarnos un tiempo mucho más grande. Así que lo ideal sería, ¿verdad? Hacer una segunda parte, porque yo sé que quedó información. Hay cosas que yo quiero compartir también, como te dije, de lo que estás hablando, preguntas, claro. dudas, y pues vamos a hacerlo así. Te voy a dar, ¿verdad? Para que concluyas ahora, un minutito, para no dejarlo así, para que concluyas, para entonces pasar a la siguiente parte y coordinamos entonces una segunda parte para terminar, porque hay mucha tela para cortar en este mandamiento. Y tenemos que terminarlo porque es algo bien importante. Por lo menos yo hablo de mí, Janet. Todos los días Ujú. yo robo porque pensamos que es robar solamente pertenencia. No, robamos tiempo, robamos, como dijiste, en los negocios, la piratería, la inocencia, como dijo Claudia, la dignidad de las personas. De verdad que todos los días robamos. Claro, el tiempo a veces podría ser más para el eterno y lo usamos para otras cosas, y yo lo hago, a veces aunque nos digo, sin querer, sí es sin querer, pero finalmente nos damos cuenta y sí, sí le robamos Entonces, al eterno también. entonces Falta la parte, claro, quería la más importante apoyar, que tendríamos que verlo después para ver sí. si nosotros le robamos al eterno y a veces nos robamos a nosotros mismos también. Claro que Entonces sí. quería apoyar, ¿verdad? El avance que dijiste de que este mandamiento se refiere al secuestro con algo, con experiencias que yo pues conozco para apoyar eso, porque yo sé que a las personas a lo mejor pues le cae como que, ¿cómo va a ser? Pues sí, este mandamiento de no robar se refiere a que no secuestres personas, no a lo que tú dijiste de pertenencia, pero eso lo vamos a discutir en una segunda parte. Así que yo te agradezco, Marisabel, porque de verdad que algo tan sencillo, pero que mucho abarca, y tú de verdad que traíste una buenísima enseñanza que tenemos que culminarla, no la podemos dejar así, y, y abarca, se entiende, ¿verdad? Porque abarca mucho, esto como un pulpo, que para donde quiera hay una vertiente. Así que, eh, ¿verdad? Si quieres, pues, decir la oración para que concluyas tu parte, para entonces pasar con Matari, que tiene la parte de la intercesión. Ajá, sí, pero lo cierro, dices tú, o No, sea, pues, que le dé las gracias, ¿verdad? Que despidas tu parte, que concluyas tu parte para entonces, vamos a tener una segunda parte contigo luego, ujú. para entonces pasar a Mandari. Aunque sí, ya yo creo que lo dijiste todo y, bueno, eso en realidad. Eh, sí, es extenso, es que decimos cortito, mandamiento genérico, algo que era no robar, pero como vemos ejemplos así, también tenemos ejemplos en la palabra importantes de secuestro, que no solamente lo de la esclavitud, entonces, bueno, es eso. Y también que importante tenemos que siempre tener presente que en lo que es el servicio, porque partí diciendo el primer mandamiento, bueno, o que es lo más importante, lo nuestro, lo de nosotros, que debiera ser todo para el Eterno, todo para nuestro Creador, y, y en realidad todos fallamos. O sea, yo no digo ni no pretendo, o sea, sé que no, yo digo, yo no pretendo ser perfecta, o sea, pero, pero a veces hay cosas tan sutiles
y sí estamos fallando y sí transgredimos el mandamiento. Y todo lo que fuera para el eterno y no le dedicamos el tiempo suficiente o no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, es como es como restarle a él. Entonces Amén. le robamos al eterno. Y sobre todo el tema que, claro, que el tema que hay diversas opiniones también, pero con respecto a los recursos, porque todo finalmente es de él y él no se queda con nada, nos bendice, nos devuelve. El tema que, claro, queda pendiente, que es importante, el tema de ofrendas, diezmos, Amén. y vamos a bendecir si estamos siendo bendecidos. Si por un momento no estamos siendo bendecidos en nuestra etapa, en alguna etapa de nuestra vida, no damos porque no podemos dar de lo que no tenemos y a veces no somos tan bendecidos y ya seremos bendecidos en el momento que el Eterno o que nosotros hagamos una corrección y el Eterno nos bendice, podemos ofrendar, diezmar, etcétera. Cada uno como propuso en su corazón, ¿cierto? Porque él sí quiere y ama, quiere que seamos dadores alegres, no con carga. Entonces, si no lo hacemos, claro que le estamos robando al Eterno porque de lo que le demos, porque a veces también hay una postura que podemos decir con respecto a las ofrendas y cortito para terminar. eh, claro, es que es voluntario, claro, es voluntario. Y si alguien puede hacerlo, aunque sea voluntario, alguien puede y no lo hace, es porque no quiere, porque puede. Es un ejemplo, en el caso que alguien pueda. Y esa persona, teniendo en consideración que eso no le pertenece tampoco, porque Amén. partiendo de la base que todo es del Eterno, entonces le robamos al Eterno, sí le robamos finanzas, sí le robamos también con los recursos, cuando no ofrendamos, cuando podemos, por ejemplo, y nos olvidamos de la viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero, y que está vigente hasta el día de hoy, por algo él nos usa como canales de bendición, porque siempre iban a ser vulnerables la viuda, el huérfano, el extranjero, es solo un ejemplo, entonces esa ofrenda hoy en día tenemos que darla. Entonces le robamos dinero, recursos sí, también como el tiempo, como has dicho tú, también como Amén. con el caso del tiempo. Está bien, pero Bueno, ese es entonces, el tiempo. entonces esa parte, esa segunda parte, pues la vamos a ver, ¿verdad? En un futuro, porque de verdad que yo sé que quedó Claro que muchísimo sí, material todavía. sí, Así sí, que con el secuestro, como has dicho tú también, gracias. porque no nos olvidemos lo que pasó con José. Entonces, Amén. claro, Pues gracias, Marisabel, gracias por la excelente enseñanza y gracias. pues continuamos. Shalom, amadas hermanas, tenemos varias peticiones de oración, el tiempo ha avanzado, pero como varias peticiones son de sanidad, vamos a hacer una oración general, ¿verdad? Por todas estas peticiones que tenemos, e ir presentando, ¿verdad? Las adicionales. Así que nos presentamos delante del Eterno en esta hora, dándole gracias a Él por su amor y su misericordia. Bendito eres tú, Rey del universo. Damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu provisión, Señor. Te damos gracias por la enseñanza de esta noche, Padre, por todo lo que hemos aprendido, Padre amado, en esta noche, mi Rey, a través de este mandamiento tan importante, tan corto y pequeño, mi Rey, pero que abarca tanto. Ayúdanos, Señor, a ser hacedoras de tu palabra y a poder ser obedientes y cumplir con este mandamiento, que podamos nosotras introspeccionar y ver en qué estamos fallando delante de ti, soberano Rey del universo. Padre, en esta hora presentamos las peticiones que tenemos, Padre, por sanidad. Presentamos al pastor Jaime García por su condición de cáncer de pulmón. Presentamos a Débora, que está padeciendo una colitis. Presentamos a Lili, que está con lupus, fue diagnosticada con lupus y con hígado graso. Presentamos a David, por problemas respiratorios, ¿verdad? David, el esposo de nuestra hermana Lisa, y tiene fibrosis pulmonar. Presentamos a Ana Mercedes por fibromas uterinos, hemoglobina baja, glóbulos blanco bajo, a Bernardino Martínez, que tiene un solo riñón y no está funcionando bien. Y presentamos a nuestra hermana María Isabel, que en esta noche trajo la enseñanza porque ya está padeciendo mucho agotamiento y problemas digestivos. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, venimos delante de ti en esta noche, mi Rey, presentándote, Padre amado, a cada una de estas personas, Señor,
que hemos ya mencionado sus condiciones. Te pedimos, soberano Rey, que en tu infinita bondad y misericordia tú obres en ellos el milagro de la sanidad conforme a tu voluntad. Que tú les visites, Padre amado, que seas tú poniendo el orden perfecto en los cuerpos de cada una de estas personas, Señor. Jesucristo, Yeshua, llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos sanados. Esta promesa es para ellos, Padre, para que los alcance también. Derrama sanidad sobre sus cuerpos. Dale fortaleza en medio de la circunstancia que están viviendo. Hazles ver y entender tu propósito a través de esta condición o enfermedad que ha llegado a sus vidas, Padre, pero que ellos puedan ver que todo obra para bien. Mi Rey, que tú estás en control de todas las cosas. Aquellas personas que están apartadas de tus caminos, te pedimos, Señor, que en medio de esta circunstancia puedan tener un encuentro real, genuino y verdadero con el soberano de la cruz, que puedan tornarse a ti, que puedan venir arrepentidos y humillados delante de ti, mi Rey. Padre, y que se produzca en ellos el milagro de la salvación también. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en la vida de ellos y que escucharemos testimonios de tus milagros, de tus señales y tus prodigios, Padre amado. Padre, te pedimos en esta hora por Catherine, la hermana de nuestra hermana María Isabel, y por la pastora Mari, que fueron intervenidas quirúrgicamente en el día de hoy. Te pedimos una pronta recuperación, Señor, que tú, Señor, erradiques de sus cuerpos todo efecto secundario, Señor, a raíz de estas operaciones, que tú minimices el dolor en sus cuerpos, Padre. Padre Santo, que tú obres la sanidad completa en ellas, Padre amado, que ellas puedan tener una experiencia especial contigo a raíz de este procedimiento, Padre, y que puedan testificar de tu grandeza, de tu poder. Te pedimos que tú fortalezcas, Señor, y que tú fortalezcas a la mamá de nuestra hermana María Isabel, que está acompañando a Catherine, Dios mío, y que tú renueves sus fuerzas y derrames también sanidad sobre su cuerpo, Padre amado. Te damos gracias, mi Rey, porque sabemos que tú estás obrando en esta hora en ella, Padre amado. Padre, te presentamos a los hijos de la empleada de Claudia que necesitan un trabajo. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú abriendo las puertas correctas para que ellos puedan conseguir ese trabajo que tanto necesitan y que puedan ayudar a su mamá y aportar, Señor, a la economía del hogar. Santo, tú eres el Dios que cierra puertas y el que abre puertas. Abre puertas de bendición para ellos, Padre amado. Permite, Señor, Padre Santo, que en el trabajo en el que ellos tú los posiciones a ellos, Padre, tú pongas personas correctas que lleven el mensaje de tu palabra. Padre amado, para que tu palabra también penetre en sus vidas y en sus corazones, Padre. Gracias por la provisión para ellos. Gracias porque tú estás con ellos, tú estás al cuidado de ellos. Te pido por la madre de estos hijos que está preocupada, fortalécela, ayúdala, mi Rey, Dios mío. Padre Santo, que ella pueda ver tu provisión, que ella pueda ver tu mano poderosa, que tú estás pendiente al cuidado de ella y de sus hijos y que tú escuchas sus peticiones, Padre amado. Te damos gracias, soberano Rey. Te presentamos a nuestra hermana Lourdes, Padre, que está pidiendo dirección para su procedimiento con solicitar el seguro, la ayuda del seguro social, Padre. Dale sabiduría, dale discernimiento, Padre. Muéstrale el camino a seguir. Sé tú abriendo las puertas de bendición, Padre, pero si hay alguna puerta que no conviene, ciérrala herméticamente, que ella pueda llegar a las puertas correctas, Dios mío, Padre amado, que tú seas proveyéndole, Padre Santo, en medio de la circunstancia que ella está viviendo en estos momentos, que seas tú fortaleciéndola, Padre, que tú derrames sanidad sobre su cuerpo, que tú la ayudes, mi Rey, que en cada momento, a cada segundo, ella pueda sentir tu presencia y que tú estás con ella como poderoso gigante, Padre.
Bendícela, mi Rey, y sigue obrando, Padre, tanto en la vida de ella como de sus hijos, Padre amado, pero pidiendo, Padre Santo, que sus hijos puedan tener un encuentro real con Yeshua, Dios mío, puedan venir arrepentidos y humillados ante tu presencia, mi Rey. Te damos gracias, Padre eterno. Padre, y te presentamos en esta hora a Gerardo, el hermano de nuestra hermana Kaira. Señor, te damos gracias porque tu tiempo es perfecto. Tú permitiste que la vista se pospusiera, pero todo obra para bien. Y clamamos en tu infinita misericordia por justicia. Padre, por justicia para Hadasha, su hija, Señor. Hace un mes que no ve a su papá. Hace un mes que no ve a su hija, Padre amado. Tú sabes, soberano Rey, cuánta mentira se ha entretejido, Padre, para impedir que él pueda relacionarse con su hija, Padre. Pero tú has sacado a la luz la verdad. Te pedimos tu favor y tu gracia, que tú lo pongas en gracia. Padre, que seas tú rompiendo, destruyendo toda agenda del mismo infierno que se ha levantado, Padre Santo, para impedir que esta niña pueda venir al hogar de su padre, Padre Santo, donde sabemos, mi Rey, donde sabemos que ella va a estar mucho mejor, Padre amado. Te pedimos, soberano, que seas tú abriendo puertas de bendición, Padre amado, y que tú guardes y protejas a Hadasha, que tú le des a Gerardo, Señor, la paz, la tranquilidad, que él pueda confiar plenamente en ti, la serenidad, Señor, que seas tú abriendo su boca y hablando lo que es necesario hablar, pero lo que no sea necesario hablar, Señor, que tú cierres su boca herméticamente. Te pedimos que tú confundas al enemigo, que tú hagas quedar en vergüenza al enemigo, Padre amado. Y te pedimos, mi Rey, que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de este caso, Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, Padre. Gracias porque vamos a escuchar testimonios de los milagros que tú sigues haciendo, Padre amado. Y yo te presento la petición de cada una de mis hermanas, Señor, las que están aquí presentes y las que no. Tú las conoces, Padre. Sé tú contestando conforme a tu voluntad en tu tiempo perfecto, Padre. Pero te pido que en el proceso, Padre, que les puedas dar la paz y la calma que cada una necesita, Señor, y que tú suplas todas las necesidades en medio de los procesos que estén viviendo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Mesías, Yeshua. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Magdari, por esa oración, ¿verdad? Que muchas personas enfermas, sufriendo, padeciendo. Oramos aquí, pero pues no se olvide, amada hermana, ¿verdad? De esos nombres, anótenlo y en sus oraciones personales, ustedes también presentan, ¿verdad? Esas vidas porque es difícil. De por sí estamos viviendo tiempos difíciles y estar enfermo en tiempos difíciles eso lo complica todo. Así que vamos entonces, ¿verdad? A concluir la reunión de esta noche. Agradecemos a todas las que se conectaron. Agradecemos a la hermana María Isabel por tan excelente enseñanza, que mucho aprendimos. Y pues si usted se analiza, yo creo que todas tenemos algo de, no voy a decir la palabra porque se oye feo, pero usted analícese, usted analice lo que aprendió esta noche y usted sabrá dónde usted está parada. Así que gracias a cada una. Recuerden, amadas hermanas, que estamos aquí ya este próximo martes con la bendición del Señor, ¿verdad? En el octavo mandamiento. Y ya, en 2 martes más concluimos esta jornada de los 10 mandamientos. Así que muchas gracias. Recuerden también que hubo cambio de horario. Por ahí vi que la hermana Martita se conectó. Pero Martita, estamos a una hora, ahora es a las 6, ahora no es a las 7. Me di cuenta. Usted mira a ver, ¿verdad? Si hubo cambio de horario donde usted vive.
porque por lo menos a nosotras nos atrasaron 2 horas de Puerto Rico. Y yo creo que Chile está 3 horas adelantado, algo así. Bueno, pues amadas hermanas, Janet, ajá, sí, que el próximo martes es el 9º mandamiento ya, en vez del 8º, porque el oh de hoy era el sí, 8º. el noveno. Gracias, gracias por corregirme. Queremos excusar a nuestra hermana Lisa, ¿verdad? Lisa está en unos ensayos que tienen, por eso en este martes y el próximo ella no va a poder estar. Pero pues siempre ella, ¿verdad? Cada una de ustedes, cada una de nosotras estamos en las oraciones de nuestra hermana Lisa. Oremos mucho por ella, ¿verdad? Como dijo Mandari, por mi hermano, por David y por cada una de estas peticiones, ¿verdad? Que tanto pues necesitan oración. Bueno, pues ahora sí. Que el Señor las bendiga y que las guarde, amadas hermanas. Claudia, un besote, 2 para ti y 2 abrazos grandes para ti apretados. Porque la veo allá con el piquito así parado tirando besos. Eh, Que tengan un hermoso descanso, un sueño reparador, que mañana, al amanecer, ¿verdad? Y al abrir nuestros ojos, sean renovadas nuestras fuerzas, sean nuevas las misericordias de nuestro Padre sobre nuestras vidas también y sobre cada uno de nuestros familiares. Así que un besote grande, un abrazo apretado para cada una de ustedes, amadas hermanas. Las amamos. No deje de conectarse, no deje de invitar a otras hermanas que también pueda ser partícipe y pueda aprovechar, ¿verdad? Estas enseñanzas y que sabemos que son de bendición para cada una de nosotras y para ellas también. Así que un besote. Bye, shalom.